No podemos entonces decir que no tenemos respuesta a la pregunta acerca de lo que hay que hacer. La pregunta acerca de lo que hay que hacer, cuando nos lo preguntamos en relación con la educación de nuestros hijos, tiene esta primera respuesta. Volvamos a los sagrados textos, volvamos a los libros sapienciales y allí encontraremos la clave para educar a nuestros hijos. Pero alguien me dirá, yo no soy sabio, no tengo estudios superiores, no soy un académico. Y les diría de verdad que si esto fuera así, es mejor así. Porque la sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con los títulos terciarios o universitarios o con la vida académica o con el currículum vitae. No tiene absolutamente nada que ver. San Bernardo de Claraval muy claramente dice: sabio es aquel al que todas las cosas saben, saborean como verdaderamente son. El hombre sabio no tiene necesidad, si sabe lo que verdaderamente son las cosas, saboreándolas, degustándolas, descubriéndolas, descifrándolas, no tiene ninguna necesidad de manifestar complejo de inferioridad o complejo de culpa porque no tenga estudios superiores o estudios académicos. Y a veces sucede lo contrario que veníamos comentando recién en el viaje. A veces sucede aquello que dice Tien Song, que hay embrutecidos por la lectura, personas que a fuerza de leer malas cosas indebidas, bestseller, terminan embruteciéndose. ¡Qué paradoja! Están aquellos que tienen un analfabetismo, pero no de las cosas sagradas, y al mismo tiempo una sapiencialidad de las cosas sacras, que son hombres inmensamente sabios. Y están aquellos que viven abocados al estudio de vanidades y de cosas superfluas y de errores y de herejías, y por más que tengan caudales de lecturas hechas sobre los hombros, no saben absolutamente nada. Por eso el padre Castellani, y perdonen que vuelva a citarlo, pero es un paisano muy querido por nosotros los argentinos, el padre Castellani decía: y si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo. Para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios, no le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Exageraba el padre un poco, es cierto, pero en el fondo no se equivoca. Porque lo más importante es el saber de salvación, no el saber de instrucción, sino el saber de salvación. El sabio, en definitiva, es el que se quiere ir al cielo y ganarlo por asalto. Volvamos entonces a lo que estábamos diciendo. ¿La familia está sola o está desamparada para cumplir con su misión y con su vocación educativa? No, no está sola, ni aislada, ni desamparada. Dios le ha dado un plan, le ha dado un programa, le ha dado un recetario, si me permiten la expresión. ¿En dónde está? En la Sagrada Escritura. Y hay que leerla toda, se tomarán la cabeza ustedes con lo gorda y grande que es. No, claro, no somos protestantes que nos vamos a poner a leer la Biblia por nuestra cuenta. Hay que leerla siempre con la orientación y la guía de un sacerdote ilustrado y recto. Pero los libros sapienciales a los que antes aludía son libros sencillos, libros prácticos, libros concretos. Verán ustedes lo mucho que se aprenderá para poder aplicar en la vida doméstica. Y hay algo más. Lo propio de la misión educadora de la familia es la crianza. Y lo digo precisamente en relación con lo que apuntábamos recién respecto de los posibles complejos de inferioridad o de culpa que tienen algunos padres porque carecen de estudios superiores. Pamplina. En condiciones normales, ningún hijo le pide al padre el doctorado en filosofía o el posgrado en ingeniería. En condiciones normales, lo que un hijo quiere es ser criado por sus padres. Eso es lo que la naturaleza infantil y aún la juvenil reclama, ser criados por sus padres. ¿Y qué significa la crianza? La crianza es, como su nombre lo indica, la capacidad
de suscitar críos, es decir, la capacidad de engendrar, la capacidad de dejar huellas, de dejar frutos, de trazar surcos. Tan importante es la crianza como paradigma de educación que aún los mismos paganos reivindicaban a la crianza como modelo de educación. El caso más conocido es el de Sócrates, el maestro por antonomasia de la Grecia clásica. Sócrates gustaba decir que tenía el mismo oficio que su madre, y su madre era comadrona o partera. Decía Sócrates que así como su madre ayudaba a alumbrar los cuerpos, él quería ayudar a alumbrar las almas, a alumbrar los espíritus. ¿Hasta qué punto entonces la crianza es una forma paradigmática de educación que hasta los mismos filósofos clásicos no querían ser otra cosa más que criadores, engendradores, paridores de almas? Y San Pablo, el apóstol por antonomasia también de la virilidad, de la masculinidad, del apóstol de la espada, acude a una imagen tiernamente femenina para explicar lo que él ha querido hacer, cuando les dice a los suyos: hijitos míos, que me costasteis dolores de parto hasta engendrar a Cristo en vosotros. Yo os engendré según el Evangelio. La noción de engendramiento, la noción de alumbramiento. Esto es entonces la crianza, y esto, repito, es lo que necesitamos recuperar para educar a nuestros hijos, y esto es lo que los hijos reclaman de los padres. La crianza consta de algunos pilares fundamentales. El primer pilar, sin el cual la crianza se desmorona, es el consejo. El consejo no consiste, no confundamos, en colocar el hombro y al lado de ese hombro otro más con complicidad para que el otro escuche lo que quiere escuchar. Eso es demagogia, no consejo. El consejo es un don del Espíritu Santo que tenemos que recibir y que tenemos que pedir, pero el consejo aplicado a la crianza, es decir, el consejo como pilar de la crianza, consiste en decirles a nuestros hijos lo que tienen que hacer para alcanzar la salvación, lo que tienen que hacer para preferir el reino de Dios y su justicia, y no primero la añadidura. Este consejo así definido es uno de los pilares de la crianza. De lo contrario, es mejor que no demos consejos. No demos consejos mundanos, superficiales, frívolos, lucrativos, empresariales, que de eso se ocupe el mundo y que nosotros lo vigilemos y, llegado el caso, lo combatamos. Pero lo que nosotros como padres tenemos que hacer es aconsejar en la línea del Espíritu Santo, es aconsejar en la línea que nos manda nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Hay otro pilar muy importante de la crianza, que es el ejemplo. Un ejemplo vale más que 100 palabras, dice Tihamer Tot, y es cierto. Tengan en cuenta ustedes que si hay algo que nos reprochan nuestros hijos y ante lo cual nos quedamos siempre sin palabras, y por eso mismo debemos evitarlo, a este reproche, es el reproche de la incoherencia. Predicar algo y no vivirlo, predicar algo y no encarnarlo, predicar algo y no ser causa ejemplar de lo que se predica, es pecado de incoherencia. Por lo tanto, para criar a un hijo se necesita el ejemplo, se necesita dar el ejemplo. Y esto, que es tan difícil, es también muy esperanzador, porque el ejemplo es una causa, es, según dicen los filósofos, un quinto género de causa, la causalidad ejemplar. Y la causalidad ejemplar, como todas las causas, produce efectos. Toda causa produce un efecto. La diferencia que hay entre los efectos de la causalidad ejemplar y los efectos de las causas mecánicas o técnicas
es que los efectos de la causalidad ejemplar no suelen verse en forma inmediata, rápida, vertiginosa, y tampoco suelen verse con los ojos del cuerpo. Pero cada vez que nosotros decimos, ¿qué diría mi padre si me viera? ¿O qué diría mi madre si estuviera aquí? ¿En qué sentido decimos nosotros esta frase? A veces en sentido afirmativo, con regocijo, qué contentos se pondrían mis padres si me vieran, porque estoy haciendo algo bueno que ellos me inculcaron. Y a veces con actitud de remordimiento, qué queja, qué lamento, qué reproche no me harían sentir mis padres si me vieran como estoy, pecador, decadente, degradado, vicioso. Pero ya sea en sentido afirmativo o en sentido positivo, esta frase que muchas veces dejamos caer al pasar nosotros es la prueba de que la causalidad ejemplar de nuestros padres ha producido efectos, ha producido frutos. Ellos ya no están con nosotros y sin embargo nos han dejado las huellas, nos han dejado los frutos, nos han dejado las consecuencias, los efectos. Por lo tanto, el otro pilar de la crianza es el ejemplo, el consejo tal como lo hemos definido y el ejemplo. Hay un tercer pilar de la crianza que es la intuición. Dicen que la intuición es un atributo más femenino que masculino. Es posible, y si así fuera, en buena hora. A veces me gusta imaginar esta escena que es francamente una escena realista. El niño que llega a su casa saliendo de la escuela, tarda un poco en llegar, la madre que se asoma a la puerta de la casa y que lo divisa a 300 o a 200 metros y ya sabe absolutamente todo lo que le ha pasado en ese día, por pálpito, por corazonada, por intuición. Nosotros, en cambio, los padres, nos enteramos 3 meses después, pero racionalmente. Esa es la diferencia que hay entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional. Qué envidia que nos da a los hombres tener este conocimiento intuitivo, pero verlo casi siempre cultivado en nuestras esposas. De modo que, si fuera cierto que la intuición es un atributo más femenino que masculino, pues sería una prueba a favor de que el matrimonio tiene que ser la unión ante Dios de uno con una y para siempre. El gran pilar de la intuición también constituye la crianza hogareña. Tenemos entonces el ejemplo, el modelo y la intuición. Pero hay otro pilar que es muy importante y al que apuntaría de modo especial en estos días, que es el pilar del sentido común. Alguien decía un poco risueñamente que era el menos común de los sentidos. No me refiero aquí al sentido común desde el punto de vista filosófico o psicológico, como uno de los sentidos internos, que según viene explicado siempre en la filosofía perenne, sirve de amalgama a los otros sentidos internos, la imaginación, la memoria, la cogitativa. No, aquí me estoy refiriendo a algo más sencillo, pero más práctico. El sentido común es lisa y llanamente lo que siempre se llamó la sindéresis, la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, la capacidad de distinguir el día de la noche, el vicio de la virtud,